Amigos, en los 4 años de guerra entre Ucrania y Rusia, más de 2 millones de hombres, la mayoría jóvenes de 18 a 22 años, han sido llamados a filas en Ucrania. Y muchos no han querido. Se calcula que los desertores son más de 200.000. Algunos han podido huir ilegalmente cruzando fronteras. Otros se esconden dentro del país para no acabar muertos en una guerra que muchos tampoco comprenden. Hay una escena, hay muchos vídeos, pero hay uno que nos ha llegado y que identifica muy bien cómo reclutan soldados en Ucrania. Vean. Ты посмотри, сколько их, блядь, на одного. Es como la caza al hombre, el temor a que te recluten, a que vengan a casa a cualquier hora y te lleven por la fuerza es tremendo. Este vídeo lo colgaba un experto en historia de Rusia que conocen bien, colabora con nosotros, el doctor en economía, Guillermo Rocafort. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, un placer estar contigo y con los confidenciales. 2 millones llevados a filas y 200.000 desertores. ¿Qué se hizo de ellos? ¿Dónde están? Bueno, desde que comenzó el conflicto, una parte sustancial de la juventud ucraniana salió huyendo del país porque no creían en esa guerra y sabían lo que les esperaba. La realidad es que ahora mismo los datos hablan de 2 millones de ucranianos fallecidos, 2 millones de ucranianos llamados a filas que no han acudido y luego también 200.000 desertores, es decir, 200.000 ucranianos que estando dentro del ejército han salido por patas porque eso es una carnicería y porque esa guerra no tiene ninguna salida para Ucrania. Por lo tanto, incluso se está hablando ahora dentro de ese plan globalista para destruir Ucrania que va a importar a 3 millones de ciudadanos asiáticos, es decir, van a meter en el corazón de Europa por lo que están haciendo en el resto de Europa. Pues una población que no es de aquí, respetable, pero que no es nativa, al objeto de destruir el corazón de Europa. Esa es la realidad de esa guerra también. ¿Alguno de ellos está en España, de esos desertores? Sí, por supuesto. En España, lamentablemente a mi juicio, porque nos implica en ese conflicto, ha instruido militarmente a miles de combatientes ucranianos y consta que se sepa por los medios de comunicación que ha habido decenas de deserciones. Es decir, de gente que llega aquí obligada porque es secuestrada, es que esos son secuestros, y en cuanto tienen ocasión, digamos, salen huyendo. Lo que pasa es que no pueden ser detenidos porque ese delito de deserción no es un delito que se hace contra España, simplemente son ciudadanos extranjeros traídos aquí a la fuerza, muchos de ellos, y obligados a una instrucción que por otra parte es bastante, vamos a decir, no a la altura de ese conflicto, es simplemente pues una instrucción como las que tuvimos muchos de nosotros, los que tuvimos muchos de nosotros del servicio militar, y ante esa huida no pueden ser detenidos por la Guardia Civil. Entonces lo que se ha optado, la orden del Ministerio de Defensa, Margarita Robles, ha sido poner en esos cuarteles concertinas, es decir, cuchillas, esas cuchillas que se quitaron de Ceuta y Melilla porque decían que lesionaban a los que violaban nuestras fronteras, pues sirven de parapeto, de tal manera que el Ministerio de Defensa y Margarita Robles está colaborando en esos secuestros, porque yo estoy convencido que si se les permitiera, la mayoría de ellos no volvía a su país y se quedaban aquí como refugiados. Claro. Qué horror, por favor, traerlos a España para instruirles a la fuerza y poner concertinas a España para que no salgan del cuartel porque la mayoría se van y se esconden y ya no los ven más. Hay jóvenes en Ucrania, me consta, que están en prisión por no querer ir a filas. Me hablan de malos tratos, de torturas. ¿Eso ocurre en la Ucrania de Zelensky? Ucrania es una dictadura feroz. Zelensky es un dictador que no ha renovado su mandato democrático y por lo tanto hace tiempo que se auto-otorgó plenos poderes
para precisamente continuar un conflicto al servicio del globalismo y de la OTAN. Hace poco ha salido publicado en el ABC las condiciones lamentables de abandono que viven los soldados ucranianos en el frente. Por eso huyen los ucranianos. De hecho, están escuálidos, no se les alimenta como es debido, no se les da los relevos necesarios, porque, bueno, yo soy legionario y conozco un poco de lo que va el tema. Y cuando estás de alguna forma luchando de forma tan constante durante tanto tiempo sin relevos, las personas física y psicológicamente se debilitan. Pues nada, da igual. Incluso también ha salido publicado en prensa colombiana cómo soldados extranjeros colombianos mercenarios al servicio de Ucrania, una vez que han cumplido su contrato de servicio, en este caso como profesionales, como mercenarios, pues se les obligaba a seguir allí luchando por una causa perdida. Es decir, en cualquier caso y en cualquier circunstancia, lo que es verdaderamente lamentable es que la Unión Europea esté financiando esto y nosotros los europeos no seamos testigos de una realidad que está sucediendo en el corazón de Europa, consistente en que hay un pueblo, en este caso el ucraniano, cuyos jóvenes están ahora mismo en motivo de extinción, en motivo de genocidio. Se les está llevando a la fuerza. Y muchos de ellos deseando poner fin a esta situación, pero parece que no, que la Unión Europea va a dedicar ahora mismo 90.000 millones de euros a seguir en esta maquinaria de secuestro. Hay un dato muy interesante, Albert, para que te hagas una idea de estos vídeos que circulan como la pólvora en las redes sociales, es que los jóvenes y los profesionales ya no salen a la calle. Es decir, teletrabajan. El teletrabajo para evitar ser localizado, pero da igual. Si tienes que salir, vas con tus hijos, vas con tu esposa, vienen una pandilla de matones con la cara cubierta y te meten en furgonetas, te meten una paliza y además esto hace que incluso se haya ya localizado que hay secuestros y le piden a las personas $30.000 para soltarles. Es decir, aprovechando esta situación en la cual Europa está colaborando, se está produciendo pues, crímenes de la mafia ucraniana, con lo cual la situación es verdaderamente lamentable. Es evidente que la corrupción campa a sus anchas en Ucrania, está ya considerado públicamente uno de los países más corruptos. ¿Cómo le puede dar España 1.000 millones cada 2 años? Es una barbaridad. ¿Se sabe dónde va ese dinero? Se intuye porque yo gané una resolución del Consejo de Transparencia que obligaba a desvelar esa información y aportar informes del Ministerio de Hacienda, porque nosotros no tenemos presupuestos del 2022, no sabemos dónde sale ese dinero, estarán quitándolos, yo qué sé, de otras partidas, ¿no? Incluso también un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque la impresión que me da es que no hay ningún tipo de control a nivel estatal español, ni a nivel europeo. Es un campo de impunidad, se sabe positivamente, porque además la propia Fiscalía ucraniana ha detenido a altos ministros, incluso a la mano derecha de Zelensky, precisamente por robar esa ayuda. Pues hay imágenes de inodoros de oro, en fin, y están en Mónaco algunas élites disfrutando, comprando muchas villas, es decir, hay unos oligarcas ucranianos que se están enriqueciendo de esta situación. En España no hay ningún tipo de investigación. Lo que sí sabemos es que ese dinero no llega al frente. Es decir, porque los ucranianos, hay que aceptarlo, la Unión Europea lo que se les ha dado es las peores armas que tenía, ha vaciado sus arsenales, armas de los años 70. Al final, el propio ucraniano que tiene que ir allí, así se resiste, y se ven esos vídeos, se resiste como se agarra a la vida. Pero también hay un aspecto positivo, que cada vez es mayor la respuesta a los ucranianos, sobre todo en la zona de Odessa. Hay veces que cuando ves que esos energúmenos van a acoger a un señor, el propio pueblo les mete un palizón. Y es lo que hay que hacer cuando se va a secuestrar a gente para llevarla a la fuerza a la guerra sin ningún tipo de garantías y sin ningún tipo de justificación. Entonces cada vez hay una mayor resistencia y esto puede acabar muy mal por las actuales autoridades, porque cuando se lleva a la guerra a tu propio pueblo, entonces eso ya no es una democracia ni una nación en conflicto, es una tiranía y ya sabemos la teoría del tiranicidio. Yo creo que en Ucrania ahora mismo hay que haber una corriente interna mayor a la hora de evitar esta carnicería. Ya repito, las cifras hablan de 2 millones de jóvenes ucranianos muertos en combate. Eso es una cifra horrible, con drones, con artillería pesada. Lleva durando esto, la friolera de 4 años y pico, y encima, una vez que Trump se ha retirado, la Unión Europea sigue
sacándonos el dinero y sin justificar. Nos dijeron desde febrero de 2022, cuando empieza el conflicto, que nada, que la economía ucraniana, la economía rusa, el ejército ruso iba a ser derrotado. Pues parece que no. Entonces, al final, la Unión Europea lo que está aquí es jugándose su propio futuro. Porque no olvidemos que esas imágenes, ahora mismo en Alemania, el servicio militar lo están recuperando y cada vez hay más objetores de conciencia, porque ya se huelen la tostada los alemanes, que les van a llevar a morir ahí, a Ucrania, mientras se les está sustituyendo poblacionalmente, ¿eh? Esto es un plan globalista perfectamente diseñado, consistente en acabar con la población europea y llenar de gente de otras civilizaciones, que son respetables, pero que no son la nuestra. Sí, sí. Es tremendo que lo peor es que de esto ni se habla porque hay miedo que te señalen como prorruso. Dímelo a mí, que me sacó Ana Pastor en Conspiranoicos como un agente prorruso, ¿eh? Y era todo mentira, toda falacia, y al final lo que les fastidia es eso. Entonces conviene seguir denunciando esta situación, porque quienes están cubriendo todo esto también son los verificadores, como Ana Pastor, Newtra, Maldita Bulo, que de esto no verifican nada, pero claro, al final los vídeos a través de las redes sociales como X se hacen virales y uno se queda horrorizado, porque no es un vídeo, son cientos, miles de vídeos, ¿eh? Y son verdaderamente dramáticos porque sobre todo se ve como las mujeres, esposas, madres, hijas, hermanas, defienden pues, a sus seres queridos y cómo esa fuerza bruta, globalista, al final se acaba imponiendo y al final pidiendo a algunos hasta rescates por los secuestros. Me parece verdaderamente infame lo de la Unión Europea. Y financiado por nuestro dinero público, eso es lo peor. Guillermo Rocafort, seguiremos hablando de ello, nos parece un atropello vil, tremendo, y lo tenemos aquí, al ladito de la puerta de casa. Un abrazo fuerte, cuídate. Muchas gracias, un fuerte abrazo, amigo.